Muy buenas, bienvenido al Vitalista, bienvenido a este podcast en el que hablamos de salud, hablamos de osteopatía y mantenemos esta conversación entre tú y yo. Hoy vamos a conversar con alguien más por eso. En el día de hoy, en este capítulo, viene a vernos y a hablar con nosotros una compañera que se llama Gemma Ripoll. Gemma es graduada en Psicología y máster en Psicología Clínica. De hecho, su trabajo de final de máster lo llevó a cabo sobre el abordaje de la fibromialgia y el dolor crónico, un tema que, como ya sabéis, me interesa muchísimo y desde hace mucho tiempo. Como habrás escuchado en el podcast, en capítulos anteriores, más hacia inicio de esta temporada, estoy trabajando en un proyecto para proponer un acompañamiento a personas que padecen dolor persistente, problemas complejos que afectan a diferentes sistemas del cuerpo. El proyecto, por ahora, se llama Vitaliza y te invito a pasarte por la academia de mi web a verlo. Vitaliza encarna un objetivo muy claro: acompañar a personas con dolor y síntomas persistentes en su camino a volver a un estado funcional, dejar atrás muchos síntomas, disfrutar y salir fortalecidos de este camino que recorremos. Es un proyecto que surge de años de experiencia clínica y de una de las cosas que me he dado cuenta es que aportar herramientas, conocimiento y procesos que ayuden a mantener un equilibrio en el sistema nervioso, en las emociones y en la esfera cognitiva es imprescindible para poder asumir situaciones, generar cambios y fijar conductas que nos ayuden a salir de situaciones disfuncionales. Porque algo que queremos transmitir es que el dolor persistente o el dolor crónico, como se le llama mucho, y entes diagnósticos como la fibromialgia, con la complejidad que implican, son situaciones disfuncionales, no enfermedades inamovibles. El caso es que como fisioterapeuta, osteópata y PNI puedo ayudar a múltiples niveles, pero en la esfera emocional, cognitiva, es muy necesaria la figura de la psicología clínica. Para poder desarrollar el proyecto, contacté con una antigua compañera, psicóloga en el hospital en el que yo trabajaba, y le expliqué de qué iba mi proyecto, lo que quería hacer y esta integración que quería hacer de los diferentes sistemas y de un acompañamiento a múltiples niveles. Y que para ello creía necesario el poder encontrar, ¿no?, este perfil. ¿Sí? Encontrar pues, lo que sería un perfil bastante complejo, ¿no? El de una persona que fuese pues, graduada en psicología, que tuviese experiencia en el tratamiento de personas con dolor persistente, con fibromialgia, y que tuviese la mente lo suficientemente abierta para que cuando le hable de la integración entre el cuerpo y la mente, el vitalismo y todo esto como una realidad clínica, no saliese corriendo. El caso es que mi compañera Monse asumió esta difícil tarea, contactó con compañeros y alumnos del máster suyo y me acabó pasando el contacto de Gemma Ripoll. Desde hace ya 6 meses estoy teniendo reuniones con Gemma, hablando del proyecto, viendo cómo lo podemos enfocar, cómo podemos colaborar, y es un placer ver cómo entre clínicos, entre personas que vemos y tratamos con pacientes, nos entendemos. Desde mayo todo han sido facilidades y colaboración. De nuevo, voy a repetir una idea que va a ser una premisa básica de la charla de hoy. Y esta premisa es que la salud y el global del ser humano lo componen el cuerpo con todos sus sistemas, con toda su complejidad, pero además interrelacionado con la mente, las emociones, los deseos, las pulsiones, hábitos, propósitos, aprendizajes, creencias de las que hemos hablado bastante, pensamientos, y para acompañar a personas y completar el abordaje que quiero presentar, la presencia y visión de una figura como la psicóloga o el psicólogo clínico me parece cuanto menos imprescindible. En el día de hoy, que puedo charlar con Gemma, vamos a entrar a hablar de la figura del psicólogo clínico, de su papel y capacidad de ayuda en nuestra sociedad. Un tema que me muero de ganas de abordar y de cómo afronta y qué herramientas podemos aportar a pacientes con fibromialgia y otros cuadros de dolor, fatiga y otros síntomas de carácter funcional. Así que sin más, os dejo con esta charla que tuvimos Gemma y yo. Muchas gracias y vamos a ello.
Pues muy buenas, Gemma. Gracias por venir a que podamos hablar, a que podamos tener esta charla. Nada, encantada. Vale. Y nada, vamos a hablar de diferentes temas hoy que creo Mm. que son interesantes. Y lo primero que te quería preguntar antes de empezar, porque luego se me olvida, es dónde te podemos encontrar o si a alguien le interesa, pues que conocerte y saber más de ti, pues dónde, si tienes algún tipo de redes a nivel profesional Mm. o en Yo qué ahora te mueves. mismo estoy en construcción de mis redes, pero me podéis encontrar también en Doctoralia, que está mi perfil ahí, y si no me podéis mandar un mail a gemarival.psicología@gmail.com y ahí estoy Muy y bien. hablamos un rato. Vale, perfecto. Que siempre es que pasa, pues me ha pasado muchas veces que empezamos a hablar, nos liamos No, claro. y luego me olvido Mm. y luego si lo pongo al final Sí, sí. en los comentarios del capítulo, pero bueno. Muy bien. Entonces, te quería preguntar, porque bueno, supongo que cada uno tiene su historia, ¿no? Mm. Entonces, en tu caso, ¿cómo llegaste a interesarte por la psicología y meterte en la carrera de la Sí. psicología y dedicarte a la parte clínica, ¿no? O sea, yo siempre he tenido como una intriga de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que el sistema humano siempre me ha interesado muchísimo a nivel social y a nivel también de por qué la gente hace lo que hace. Entonces empecé por ahí un poco, aunque parece un poco más frío y más clínico el, ay, vamos a diseccionar un poco por qué la gente hace lo que hace. Y luego en las clases de la carrera, pues ya entré en, vale, qué es un abordaje, qué es un acompañamiento emocional y vi como también esa necesidad de la sociedad, ¿no? Que ahora mismo está como muy individual y el abordaje está para más o menos tapar síntomas. Entonces fui como creando un poco un criterio propio también y a través de la formación ver dónde estaban las necesidades y decir, jo, pues a mí me gustaría hacer eso. A mí me gustaría acompañar a la gente, ayudar. Vale, sí, porque es verdad que la psicología, al igual que la Mm. fisioterapia, ¿no? Todo lo que sigue un poco a la medicina, está como enfocado en intentar, pues eso, no tapar síntomas, pero sí luchar Sí, contra enfermedades, ¿no? Contra problemas sí, o por qué esta persona se viene a quejar, ¿no? sí, Y creo que es, al menos a mí, que a mí me siento bastante identificado, siempre me ha interesado más no tanto el tapar, ¿no? Sino el el entender porqué. en Mm, profundidad cómo las personas, pues, empiezan a fallar, mm, ¿no? sí, Que supongo que es un poco eso. sí, ¿Y eso en psicología lo encuentras? ¿O en la carrera crees sí. que os lo O sea, dan? en la carrera sí que es algo más clínico y más como seccionado, digamos, pero sí que al final también la carrera se basa en investigar tú en qué faceta de la psicología te sientes más cómodo. Entonces sí que puede ser que en una cognitivo-conductual pura tú te sientas cómoda ahí y sí que aborda obviamente cómo falla el sistema la cognitivo-conductual y es de las más efectivas para ir a la raíz del problema. También tienes que tener en cuenta las otras facetas de la psicología que a lo mejor ahora mismo no están tan a la orden del día porque ya están un poco desfasadas, pero de todo puedes aprender algo. Entonces es buscar ese modelo más integrador, más ecléctico igual incluso, que le funcione al paciente, te funcione a ti para ver cómo el sistema del paciente no está yendo bien y por qué. Y a nivel experiencial, tuyo, propio, Mm. a lo mejor es un poco personal, ¿eh? Si No quieres te no me preocupes. contestes. ¿Recuerdas alguna experiencia clave? Porque lo has enfocado desde me gusta entender, o sea, desde Sí, la curiosidad, ¿no? Desde quiero sí. entender. Pero algo que te diga, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando dije, quiero hacer fisioterapia, ¿no? Mm. ¿Hay alguna experiencia así personal que te dijo, ostras, pues quiero empezar a ayudar a las personas, me quiero enfocar en esto? ¿O ha sido desde la curiosidad? No, Me yo creo apetece que contestar. o sea, no recuerdo un momento en sí, porque siempre digamos, no sabido, porque yo que sé, cuando era pequeña quería ser bombera, Vale, pero ya más de mayor sí que sabía que quería estar en el ámbito de la salud y quería como ver qué punto del ámbito de la salud encajaba yo. Por ejemplo, me gustaba muchísimo también el tema de biología humana, de crear como nuevos tratamientos, pero también uno tiene que mirar cuáles son sus habilidades y mis habilidades no estaban en estar yo en un laboratorio. Entonces fui mirando a ver en qué ámbitos me sentía yo más cómoda en ayudar y en... Entonces vale. fui mirando y fui viendo que a lo mejor la psicología era Mi mi camino. camino, sí. Muy bien.
y al llegar, pues Se ha corroborado, sí, ¿no? Aquello que entras y dices, dices, "Uy", parece que sí, y sí, a medida que se va desarrollando, y hostia, pues sí, aquí estoy, ¿no? sí, luego las clases en la universidad, sí es verdad que hay algunas que dices, bueno, pero como en todas las carreras, ¿no? Y luego ya cuando se trataba más de clínica, más de optativas, que ya te enfocaban más en eso, y ahora en máster ni te cuento, pero sí, como que di claro que ese era mi camino. Mm, ok, ok, ok. Pues vamos a ver un poco, porque a nivel de el campo de la psicología Ujú, y de todo lo que aborda, ¿no? Yo me muevo, yo siempre he partido de la parte física, ¿no? Del cuerpo, sí, entender el cuerpo, pues la biomecánica, la bioquímica ujú, y toda esta parte emocional siempre la tenía como enfocada en los psicólogos, ¿no? ujú, Pero cuando profundizas un poco, cuando vas ganando años y vas viendo casos, ves que en el campo de entender, tratar lo emocional, el papel del psicólogo clínico, por así decir, hay como muchos profesionales ujú. trabajando en Sí, ello, ¿no? sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Y me voy a explicar. En fisioterapia, por ejemplo, hay pues la osteopatía, pero luego hay muchísimas Ujú, pues, masajistas, quiroprácticos que entran y se habla un poco de intrusismo, pero es como que muchas especialidades abordan sí, parecido, ¿no? En psicología, pues yo lo que veo desde fuera, ujú, veo que hay coach, hay psicoterapeutas de muchos tipos, trabajo de trauma, terapia sistémica, MDR, hipnosis, biohacking, o sea, sí, hay un montón de cosas, biodescodificación, sí, sí. PNL, sí, hay Sí, muchísimas, muchísimas que algunas son herramientas mm, que cualquiera puede asumir y lo que no entiendo o no acabo de coger, ¿no? Es como que el psicólogo está más enfocado en tratar enfermedades mentales, no sé si es esto, ¿eh? bueno. Y hay toda una serie de profesionales que están ahí como para el crecimiento personal y no sé si es así, Yo creo que esta es la visión que se tiene. ¿vale? Al final, la gente socialmente también lo tenemos aceptado un poco así, ¿no? Que el psicólogo es el que trata a la persona que está enferma mental, entre comillas, obviamente. Pero porque se entiende la salud, igual que con los médicos también, se entiende la salud como la falta de enfermedad, no como la gestión de un sistema complejo que es el ser humano. Entonces, una persona puede necesitar un psicólogo porque, yo qué sé, está un poco estresado. Sí que es verdad que obviamente no necesita un proceso terapéutico que necesitará a alguien que tiene una depresión grave. Entonces, dar herramientas puede ser muy simple y puede ser no serlo, porque de repente das una herramienta o empiezas un trabajo con alguien que tú te pensabas que iba a ser una cosa cortita y de repente salen cosas. Entonces, ¿un coach puede dar herramientas motivacionales? Claro que sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces los bloqueos que presenta una persona no vienen de la nada. O sea, muchas veces no, ninguna de las veces viene de la nada, viene de algo. Entonces, si tú no estás preparado como profesional para abordar ciertas cosas, no puedes entrar en la profundidad y será útil el hecho de que alguien te recomiende hacer meditación, hacer un mindfulness, vivir aquí en el ahora, claro que será útil, pero llega un punto en el que no podrá más. No sé si me Sí, sí, explico. sí. Entonces, el punto del psicólogo clínico es que está formado en la mayoría de facetas. Sí que es verdad que hay algunos que están pues, más formados en trauma, más formados en, yo qué sé, en depresiones más psicóticas o en trastorno mental grave, pero todos estamos formados en poder sostener el hecho de las cosas que puedan ir saliendo en un proceso terapéutico y en saber regular hasta dónde entrar y hasta dónde no, según se ve si el paciente está preparado o no está preparado. Porque hay muchas veces que los psicólogos podemos ver, yo que sé, que claramente hay algo que falla y claramente es eso, es X cosa, pero se ve también que la persona a lo mejor no está preparada para entrar ahí. Y es darle el espacio, darle las herramientas previas a abrir ese melón que no ha abierto a lo mejor en toda su vida, y alguien que no está formado en eso lo abre y la persona ya se termina de desequilibrar de verdad. Me parece súper interesante porque además es como la realidad clínica que vivimos. Es Mm, decir, las personas, claro, es como que cuando van a un terapeuta, a un profesional o a un mm, psicólogo, es como que vamos a curar algo. Y realmente lo que pasa después es que las personas vienen, hacen lo que pueden asumir, mm, luego se van. Y yo ahora que llevo ya pues, casi 20 años ujú. trabajando, me encuentro que luego las personas vuelven con otra cosa y seguimos aprendiendo y seguimos profundizando, ¿no? Totalmente, Y sí, a sí. nivel psicológico es como,
que es más claro todavía, ¿no? Porque Mm, a nivel físico, pues vas cambiando cosas y se sí, generan nuevos equilibrios y tal, pero con la parte emocional o la parte cognitiva, mm, que cada uno venimos de una programación en la infancia, ¿no? sí, Y de una serie de creencias, pues llegas a un proceso terapéutico que se remueve. Y a mí me ha pasado, ¿no? Haciendo mm, terapia que llego y digo, pues hasta aquí aprendo y y con ya, esta sí, persona a lo mejor a día de hoy no puedo aprender más, ¿no? mm, Y sigues tu camino, sigues tu aprendizaje y luego vas a otro terapeuta o vuelves al mismo y sí, cosas que habías tratado, ¿no? Vuelven a surgir, ¿no? Sería un totalmente, sí, sí, poco... sí. Vale, y entonces, que esto me interesa acabar de matizarlo, el psicólogo clínico, Ujú, entiendo que a lo mejor en personas que no tengan una patología mental, por ejemplo, en personas con dolor crónico sí, persistente, que siempre hay un componente emocional, ujú, ayuda en ese trabajo, ¿no? sí. O sea, Ayuda en la gestión del dolor, en la aceptación también. Al final hay muchas personas con dolor crónico que el dolor está ahí y el dolor, quiero decirte, no aparece de la nada, pero me refiero, para mí es como un indicador de que hay algo en el sistema que no funciona. Entonces, sí que es verdad que el dolor, cuando es crónico, está ahí, pero tú lo puedes modular un poco. Lo puedes modular no solo a nivel físico, a nivel del tratamiento con personas que se dedican a ello, sino también a nivel emocional. Al final el estrés es un agravante del dolor, la ansiedad, el dolor crónico también produce un tipo de patología o de sintomatología a posteriori, porque una persona que vive con dolor crónico, pues obviamente a nivel funcional le costarán más las cosas y a nivel emocional eso también tiene un efecto. La gente pues tiene, bueno, pues falta de motivación, incluso llegar a depresiones, hay más tasas de ansiedades. Entonces, es ayudar a procesar eso y a ver cómo encontrar un camino dentro de eso para tener una vida plena o una nueva vida. A lo mejor no pueden tener la vida que tenían antes de empezar con el dolor crónico, pero pueden tener una vida muy plena. Sí, mientras a lo mejor van trabajando otras exacto. cosas, ¿no? Que es Sí. una de las claves de lo que hablaremos después del Mm, programa. Y hay una cosa que me has dicho, cosa que has dicho, has dejado ahí mm, apuntado, ¿no? Que es que el dolor es una alarma de que algo no va bien, ¿no? mm, Yo lo entiendo como una salida del sí. sistema, es como un aviso. Mm, Y lo que se ha entendido clásicamente, que yo intento divulgar en otra dirección, es que el dolor tiene que estar relacionado con una estructura, ¿no? Es como que solo hay dolor cuando tengo un tendón, una estructura mm, ósea, un disco vertebral que no está bien. Y entonces nos gastamos dinero en pruebas, en médicos, en traumas, en mm. de que se busque qué hay en mi hombro para que me duela. Y no es así, es decir, un dolor en el alma, por así decir, ¿no? En qué mueve mi cuerpo, en qué creencias tengo Mm, o en qué me ha pasado de pequeñito que me ha hecho funcionar así, decir que sí a todo, cargar mi mochila, mm, cuidar a todo el mundo, es, totalmente. es daño también. Sí, pero al final también es el hecho de que concebimos la medicina y la salud de las personas como cosas que se pueden diseccionar. Ahora voy al cardiólogo, ahora voy al neumólogo, ahora voy aquí, al otro y al de más allá. Y es importante porque cada uno tiene que tener su especialidad y obviamente saber todo de todo el cuerpo humano es inviable porque el cuerpo humano es, bueno, una invención que yo no, todavía No sé, no, te no preocupes. aspiro a entender, pero sí que es verdad que no tenemos una mirada integradora y todos los sistemas al final influyen en los otros. O sea, eso pasa también mucho en la medicina, que no se tiene en cuenta, a veces, no se tiene en cuenta lo que pasa en un sistema y en otro, que a lo mejor puede estar interconectado y luego al cabo del tiempo vemos que sí, pero con la salud mental pasa muchísimo más. Porque se ha entendido como dos conceptos totalmente distintos, la salud física y la salud mental. Pues que todo es salud y pretender que algo que se origina o que pasa en tu mente no pasa también por el resto del cuerpo, a mí sí me hace un tanto extraño, porque digo, si es que si está en el cerebro y el cerebro lo controla todo. Entonces, si te pasa algo, tienes una depresión, solo la tienes en tu cerebro, no la tienes en el resto del cuerpo. Hombre, es raro, Mm. raro sería. Y ahora, sobre todo con las nuevas líneas de investigación, se está descubriendo que el sistema digestivo influye, que el sistema inmunológico influye, todo está, todo es un aparato. Entonces, es como concebir un coche por solo el motor, solo la carrocería. No, tú ves que si algo falla, pues miras todo, lo que hay dentro, bajo el capó, en las ruedas, en todos sitios. Sí, de hecho,
Yo ahí, esto, mira, voy a dar una clase a un cole una Mm, vez al año, pues así me gusta y tal. Y ahí ya les empiezas a explicar a los niños mm, que en función, y a los niños, y lo explico en el podcast, en función de cómo está tu cuerpo, es decir, de tu nivel muscular, mm. de tu estado digestivo, de, vas a generar unas emociones y unos pensamientos. Es decir, personas que tienen un buen estado físico piensan mejor. Mm, Piensan mejor y, ¿no? De hecho, los griegos, que es de donde viene nuestra cultura, mm, la parte del estado físico, del trabajo corporal, mm, iba muy asociada a toda la parte del trabajo mental. totalmente. Y cuando una persona, por ejemplo, tiene depresión, o sea, Sí, las causas son múltiples y pero multicausales, pero donde el sistema nervioso se referencia mm, es en el estado corporal. Luego responde a lo que hay fuera, pero no sí, todo es lo que hay fuera, ¿no? ujú, Uno de lo guay del proyecto que vamos a colaborar es el hecho de que trabajamos desde nosotros para intentar responder sí, mejor, ¿no? Y tú fuera muchas veces te tienes que adaptar a lo que hay, y es lo que puedes es. trazar un plan, pero yo qué sé, si tienes un trabajo que lo necesitas para sobrevivir, Pues pues hasta que consigas formarte para hacer otra cosa, tienes que intentar, ¿no? Estar lo mejor posible y hacerte totalmente, fuerte sí. ahí. Y en el trabajo tuyo es donde está un poco la Mm, clave, ¿no? Sería, sí, ¿vale? sí, sí. Te quería preguntar, ¿cuándo o qué herramientas o cómo puede abordar un psicólogo cuando no hay sintomatología? ¿Vale? Tú imagínate, Ujú, personas que esto pasa mucho, ¿no? Yo el otro día tenía un paciente aquí y yo le veía un alto nivel de estrés sí, y como una obcecación y como que a nivel neurológico, por así decir, iba a tope, ¿no? Y le comenté, ¿no? Ostras, yo creo que la parte del estrés y tal es importante, ¿no? mm, Y esa persona no tenía el nivel de conciencia. De hecho, me esquivó como, mm. pues de forma maestra, me Sí, pegó un suele pasar, discurso sí. como diciendo, yo el nivel emocional no tiene nada que ver, y el estrés, la vida, y es lo que hay, y esto, pues la vida es así, no sé qué. O sea, no estaba en un nivel de conciencia Sí, en el que, ¿no? Entonces, claro, no puedes obligar a nadie a no, tratarlo, no, ¿no? claro está. Entonces, en personas, por ejemplo, que pasa mucho, ¿no? Que tienen una situación disfuncional, Ujú, que está cantando con síntomas crónicos, sí. ¿qué herramientas, no? O sea, ¿cómo podemos hacer llegar a alguien ahí? ¿Cómo podemos abrir esa conciencia? Es una pregunta así un poco O jodida, sea, pero sí, es difícil básicamente porque es lo que has dicho, no puedes ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Yo creo que primero pasa por la identificación. La mayor parte de problemas que hay hoy en día parten de que no hay una educación emocional básica. Con eso me refiero. Sobre todo ahora, gracias a Del Revés, la película, sabemos qué emociones hay, pero mucha gente no sabe identificarlas. Cuando las siente, no sabe identificarlas, dónde las siente en el cuerpo, porque también se sienten en el cuerpo las emociones. No saben para qué sirven cada emoción. Entonces, mucha gente quiere decir, no, yo estoy bien, estoy feliz, como concepto, me pero han vendido la felicidad, sí. ¿no? Y luego dices, ya, pero es que el resto de emociones están ahí porque tienen una utilidad. Al final, nada de lo que está en nuestro cuerpo de manera original, digamos, no sirve para nada o no ha servido nunca para nada. Entonces, es el identificar, el aceptar que estás sintiendo esa emoción, porque pasa mucho también con la ira. No, no podemos estar enfadados, o sí podemos estar enfadados, pero solo en este contexto, en este otro contexto. Bueno, la ira sirve para algo. Lo que pasa es que obviamente la ira no te puede desbordar, igual que la tristeza no te puede desbordar, igual que la felicidad no debería tampoco desbordarte. O sea, estar totalmente eufórico de manera constante tampoco es bueno para ti. O sea, estar contento, estar feliz, sí, pero con matices de las otras emociones también. Porque os lo he dicho, sirven para algo. Cuando alguien cruza un límite o te hace algo que a ti te hace daño, salta la ira. ¿Por qué? Como indicador de que lo que está pasando no te está gustando y no sabes cómo, pero a lo mejor habría que poner un límite ahí. Vale, es decir, a través de la educación emocional Ujú, sería una primera sí, forma de abrir conciencia sí, y de que puedas darte cuenta, ¿no? De que tu forma de funcionar, esas emociones totalmente. que aparecen en Sí, tus relaciones cotidianas, en el trabajo, con tu familia, mm, con amigos, con allegados, ¿no?
te están haciendo daño, ¿no? Sí. Y eso repercute, que es otra de las cosas que yo veo claves, de las que hablo de hecho en Vitaliza, que es cómo desde lo tangible, desde lo que pasa en mi día a día, Sí, se acaba convirtiendo en reacciones musculares y glandulares sí, que te van medrando la estructura, ¿no? Te van medrando tu cuerpo y totalmente. luego hemos dicho, ¿no? Que el cuerpo sirve de referencia para tu estado emocional y cómo está todo Interconectado. interconectado. Mm, Vale, que era una de las preguntas que hacíamos aquí que te quería hacer, ¿no? ¿Cómo a nivel clínico, cuando trabajas, cuando has mm. estado con pacientes, cómo veías esa relación, ¿no? Cómo si has llegado a ver, pues, en personas con dolor, Sí, esa repercusión emocional e incluso si llegas a pensar, hostia, pues la causa de esto yo creo que está aquí, ¿no? Y no sé si otra pregunta es un poco sí, así. o sea, yo sí es verdad que obviamente es caso por caso, pero al final es lo que hemos dicho, si es un sistema interconectado, si trabajas una cosa y paralelamente trabajas la otra, se avanza más rápido, porque no es que yo voy separado, ahora hago esto otro. Pero sí que, sobre todo a nivel de dolor crónico o también de otras patologías. Al final, la ansiedad, por ejemplo. Si tú descubres dónde sientes la ansiedad, cómo sientes la ansiedad, y al mismo tiempo tú trabajas a nivel más sintomatología física, por ejemplo, taquicardia, tengo ahora que hiperventilo, lo que viene siendo un ataque de ansiedad, ¿cómo, cómo lo trato yo y cómo se trata normalmente? Es cuando son sintomatología física, la solución es algo físico, porque no le vas a hablar en un momento de más o menos colapso de tu sistema, no le vas a hablar en otro idioma que no sea en el que está colapsando porque no tiene ningún tipo de sentido. Es como, si yo tengo un ataque de ansiedad no me voy a poner a hacer sudokus porque no tiene sentido. Pero si yo estoy hiperventilando, si yo estoy con taquicardias, empiezo a regular la respiración, me siento en un sitio calmado, cuando veo que ya puedo más, empiezo pues a hacer estiramientos cada día o yoga, mindfulness, todo ese tipo de... Estoy hablando en el mismo idioma de mi ansiedad y la puedo regular. La ansiedad es algo útil porque al final, a nivel biológico, necesitamos algo que nos active en momentos de peligro. Lo que pasa es que no se puede activar en momentos que no son de peligro. Entonces, lo que hay que hacer es regular el sistema. Lo mismo pasa con el dolor. El dolor está ahí por algo porque hay algo que falla en el sistema. Pero lo puedes sentir en un 10 o lo puedes sentir en un 5. Que sí, en un 5 es mucho dolor igual, pero no son 10. Entonces, si tú haces terapia más centrada en el cuerpo, y luego terapia emocional para regular las emociones que eso te influyen. Al final el estrés, la ansiedad son moduladores del dolor. ¿Qué significa eso? Que lo pueden aumentar o disminuir. Como más ansiedad tengas, como más estrés tengas, más dolor. Como menos estrés, menos dolor. Si es verdad que obviamente si la razón del dolor es física, no lo pondrás al cero, porque la razón física seguirá ahí, pero lo puedes modular. Puedes empezar a hacer cosas que te distraigan de ese dolor, puedes hacer cosas que te disminuyan. De hecho, es algo muy habitual, ¿eh? Ves personas que cuando, de hecho, ayer tenía un paciente Mm, que cuando tiene periodo de ansiedad y de hipervigilancia o problemas mm, personales, empiezan con aumentar dolores y que tú les ves y dices, es que a nivel mecánico estás bien. sí, Porque una cosa que tiene la osteopatía es que vas al cuerpo, ¿no? claro, Y dice, y sabes cuando una pelvis está bloqueada o no. o no se está moviendo bien o no compensa bien o ves, aquí hay algo que está solicitado Mm, y lo trabajas y mejora, ¿no? Y el caso este es súper curioso, pues lo trato hace años mm, y viene y digo, tienes que solucionar esto. claro. Digo, porque es lo que hace que estés sensibilizado. Pues como cuando tienes ansiedad y te vibra un poco el párpado. O Mm. sea, no es que el párpado esté mal, es que tú tienes ansiedad, te Y está está vibrando, descargando un claro. sistema nervioso por ahí, ¿no? Entonces, es tratar la ansiedad, eso desaparecerá. Hay veces que el dolor desaparece, sí, es como la migraña tensional. Cuando tú estás estresado, tensionas, migraña. ¿Todas las migrañas son tensionales? No, claro que no, pero hay algunas que sí. Y si tú rebajas el nivel de estrés y de ansiedad, rebajarás el nivel O de la posibilidad. frecuencia, Sí, ¿no? La frecuencia de la migraña. exacto. Luego hay otra idea que quería acabar de matizar antes de Hmm, pasar al siguiente punto, y es algo que has dicho en un momento dado, ¿no? Y es como que la medicina se hiperespecializa. hmm, Y, claro, porque no podemos entender el global del cuerpo. Lo que yo
cada vez entiendo más es que la medicina se tiene que hiperespecializar. ¿Por qué? Porque en el momento que el cuerpo enferma, Ujú. que enferma todo el sistema, ¿eh? Sí. Pero en el momento que enferma hacia, por ejemplo, una enfermedad hepática, Ujú. es muy necesario que haya un Totalmente. tratamiento específico e Mm. hiperespecializado que diga, vamos a tratar esta hepatitis C, Sí. ¿no? O imagínate una fractura de fémur. Pues es súper necesario que haya un profesional, un súper profesional que sea Totalmente. capaz de abrir, Mm. de devolver ese hueso y fijarlo y que luego cure con, pues, con la medicación necesaria, con la cirugía necesaria. Ujú. Y eso es súper importante. Pero claro, el caso es que hay, yo qué sé, un 10% de la población que puede necesitar eso porque, por desgracia, pues ha sufrido un cáncer, una fractura, una enfermedad autoinmune y Mm. tal, pero es que hay un 90% de la población que está sufriendo en el día a día porque a lo mejor está pues mal programada, ¿no? O sea, sí, Sí, o que todos vamos. o que tiene una problemática que influye en múltiples sistemas. Entonces, si lo va tratando de manera individual, está muy bien porque está tratando los subsistemas, digamos, pero el sistema general, que es el que está fallando, que está provocando que múltiples sistemas fallen, no se está tratando. Claro, que es lo que te digo, que en las bases, en el Mm. global de la población, hay síntomas pues, como los síntomas funcionales, el estreñimiento, Mm. el cansancio. No es normal que vayas cansado todo el día, que te levantes cansado, que no acabes el día, o que tengas problemas digestivos o dolores musculares, pero no dolores de tengo el brazo roto, No, sino no, dolores de, uff, es que me levanto con la espalda así. Esto es porque tus sistemas, pues a nivel inmunitario, a nivel digestivo, a nivel mm, musculoesquelético, sistema nervioso, no acaban de funcionar bien. totalmente. Y esto sí que hay un global de la población que, claro, va al médico y esa atención especializada, claro, traumatólogo le llega a alguien que le duele la espalda Mm. y dice, a ver, si hay una hernia, o tal, Ole, si sí, no, pues pero te mando a rehabilitación. Y en rehabilitación, a día de hoy, lo que se hace son ejercicios generales, que viene porque devuelven sí, no, función, pero mejor claro, que nada son. claro, pero yo, por ejemplo, lo que me encontraba en Mm. rehabilitación es, y toda esa parte emocional, cómo la persona entiende su dolor, Mm. cómo la persona pues tiene creencias que limitan. Eso es lo que yo no acababa de, bueno, que me tendría que pasar horas a cada paciente Claro, sí, explicándole para. cosas Mm. y no es eficiente, y más en seguridad social, que es grupo, 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 o corrientes, calor, ejercicios, corrientes, Sí, calor, ejercicios. Y es algo que una vez me he salido de la sanidad pública, por así decir, y que estoy intentando, pues, buscar herramientas para ayudar a personas, claro. es cuando pensé, ostras, vamos con un proyecto que pueda abordar el global de la salud, ¿no? Mm. Que es donde nace, pues, a base de mucho Mm. pensar y tal, le puse el nombre de Vitaliza, pero lo que he querido hacer es un camino Mm. en el que empezamos por entender la salud de una forma funcional Mm. y luego ir a trabajar el sistema nervioso, ¿vale? Para después ir a mejorar a nivel metabólico y digestivo y poder fijar todos esos cambios. Sí, Porque, ¿qué pasa? Que si empezásemos lo típico, ¿no? De la gente, quiero hacer dieta y ejercicio, que es un poco mejorar a nivel digestivo y sí, metabólico. Ese es el muro que todo el mundo se encuentra. mm, No sé si te ha sí, pasado, ¿no? sí. Que quieres hacer dieta, no puedo. Lo empiezo y lo dejo. Quiero Sí, hacer no, esa adquisición de hábitos es muy complejo cuando no has tenido ningún hábito previo. exacto. Y por eso quería empezar, ¿no? Por Vitaliza en este trabajo del sistema Ujú. nervioso, ¿no? En hacer una educación básica, en enfocarte en cómo puedes trabajar en ti mismo Ujú. y a partir de ahí entrar en el trabajo contigo. ¿Sí? Claro. Contigo en este caso que estamos Ujú. colaborando, que es esa, ese refugio interior, ¿no? Que Sí, le hemos llamado. El primero, conocemos la situación, entendemos que la salud es mucho más que simplemente sí, dar sí, daño, ¿no? Y a partir de ahí empezamos, una vez se ha comprendido eso y tenemos unas claro. bases, empezamos a A construir, reprogramar, sí. a construir el software nuevo en una metáfora así Sí, sí, informática, pero en una metáfora general sería generar nuestro refugio, exacto. nuestro propio, Mm. un sitio en el que estamos bien y nos mantenemos de forma equilibrada. Sí. Entonces, dicho todo este rollo, ¿vale? Y lo que estamos describiendo es este proyecto, ¿no? Lo que Sí. queremos presentar, pues, de cara a principios de este año, a ver si Mm. podemos, de este año que viene, ¿vale? Entonces,
¿cómo lo entiendes tú? Es decir, yo cuando te presenté el Mm, proyecto y te dije, mira, Vitaliza, creo que va a ir por aquí, ¿no? Te presenté los seis sí, sí. pasos del camino, ¿no? Mm. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo te resuena o cómo lo entiendes y qué puedes aportar? ¿Qué crees que aportas en O este sea, proyecto? yo creo que, como yo lo entendí, es un acompañamiento para lo que hemos dicho, para construir. Entonces, yo lo concibo, al menos mi parte, la tuya sé que es un poco, o sea, es distinta, pero al mismo tiempo es lo mismo. Lo concibo como que cada uno construya su propio refugio. ¿Qué quiero decir con eso? Sí que habrá y hay herramientas generales, pero que se personifican. No todo el mundo tendrá el mismo refugio. No todo el mundo le va bien las mismas herramientas, porque cada uno ha tenido su vivencia, cada uno tiene sus experiencias y sí es verdad que si se quiere trabajar más allá, se puede, pero tener algo sobre lo que sustentarse para empezar un trabajo terapéutico si es que es algo que desea. Porque al final empezar a abrir melones sobre lo que te ha pasado en la vida a veces es muy complicado y es muy complejo. Pero tener algo en lo que tú digas, vale, puedo empezar porque tengo herramientas, porque si abro una cajita de Pandora que ahora yo puedo autorregularme. Yo puedo decir, vale, abro, pero ahora la vuelvo a cerrar porque no estoy preparada para seguir así. Entonces es que la persona pueda hacer el camino a su propio paso Ujú. y con sus propias herramientas. Es que tenga una navaja suiza, por así decirlo, que pueda ir sacando en cada momento, que tenga su herramienta para cada cosa. Que no a todo el mundo le funciona la misma herramienta para la misma cosa. A lo mejor a mí me funciona para hacer, yo qué sé, una lámpara y a ti te funciona para hacer un cuadro. Y eso está bien también, porque al final cada uno es diferente y cada uno, pues, eso tiene sus vivencias y su sistema se adapta de una manera distinta. Ok. Me lo has empezado a contar, pero sí que me gustaría entrar un poquito más en profundidad, ¿no? ¿Qué herramientas de psicología o enfoques utilizas para ayudar a las personas a encontrar, construir y decorar, por así Mm, decir, ese refugio interior, ¿no? Porque uno de los objetivos es dar y que la persona cree mm, ese espacio propio, es como un trabajo introspectivo, sí. ¿no? Entonces, ¿qué herramientas? ¿Cómo lo podemos construir? Aunque sean cosas que se traten en el programa, pero Sí. podemos hablarlo abiertamente. O sea, si te Sí, apetece. sí, totalmente. Yo creo que yo empiezo siempre por lo que se llama psicoeducación, pero bueno, es básicamente entender qué pasa, entender y identificar sobre todo, identificar emociones. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues hay que parar. O sea, lo primero es, vale, hay que sentarse y parar. Porque si estás totalmente, constantemente en movimiento por el estrés, por la ansiedad, porque tengo que trabajar 80 horas porque si no, no llego. Sí, pero hay 5 minutos para poder parar, respirar hondo e intentar identificar la... Obviamente no es una emoción que has sentido durante todo el día, pero sabes cuál es la que te ha abrumado. Intentar ver qué es lo que te ha abrumado ese día y qué es lo que no te ha... O sea, hacer las 2, ¿no? No solo centrarte en lo que te ha abrumado, que es obviamente algo en lo que trabajar, pero también algo en lo que te has sentido bien, para hacer el balance y decir, vale, ahora mismo estoy así, ¿cómo estoy? Porque si no sé cómo estoy, no puedo empezar a usar una herramienta. ¿Vale? Primero el reconocer, ¿no? Sí, El reconocer tu propio estado sí, y a partir de ahí exacto. empezar a brindar, ¿no? Esas Sí, herramientas que entiendo que son a base de respiración, sí, diálogo, sí, diario. respiración, un diario también. Creo que es muy importante trabajar en valores, porque muchas veces, si es verdad que muchas veces no podemos vivir alineados a nuestros valores, pero muchas otras veces no somos conscientes de los valores que son importantes para nosotros y lo distantes que estamos de ellos. Ujú. Entonces vale, normalmente yo trabajo con una rueda de valores que tú rellenas los valores que son importantes para ti, yo qué sé, la familia, la espiritualidad más entendida como religión, si es que sigues alguna religión, la conexión con mis amigos, el trabajo, pues ir mirando qué rueda de valores tienes tú y luego rellenas cómo de satisfecho estás en eso. Entonces ves si estás alineado con tus valores o no.
Y si no, pues ir trabajando poco a poco en eso también. Porque al final está muy bien que tú puedas identificar tus emociones, tu estado y aprender a cómo manejarlos según cómo se manifiesta en ti, pero también es muy importante vivir alineado con tus valores y con quién eres tú y descubrir quién eres tú, porque hay veces que no lo sabemos. ¿Qué valores son importantes para ti? Ah, pues no sé. Vale, pues nos sentamos y vemos qué valores son importantes para ti. Porque hay un montón de valores que son importantes para cada uno y lo que pasa es que vivimos muy desconectados de eso también. Y reconectar con eso puede ser también un motor, puede no, es un motor para tu vida. Ujú. Vale, porque aquí llegamos a un tema muy interesante, ¿no? Es qué consigue una persona, Mm, es decir, a dónde llega, ¿no? ¿Cuál es el beneficio, ¿no? de todo esto? Imagínate, en una persona con dolor crónico, mm, ¿no? Y que vive, pues eso, con muchos roces entre su estado interno y lo que pasa afuera, el alinearse, ¿no? El hacer este trabajo, que sí, pueda ser más o menos difícil, ¿no? Que eso en mm, el fondo da igual, porque lo que tenemos que llevarles es, ¿no? sí, Acompañarles es a una situación. mm, Entonces, esta pregunta es jodida, vale. ¿vale? Pero bueno, entre los dos la sacamos. Sí, ¿A dónde les queremos llevar? yo desde mi perspectiva es a una vida que puedan considerar positiva para ellos. Si es verdad que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, no les vamos a solucionar la vida porque tampoco es algo que se prometa, Mm, pero sí que pueden empezar a hacer unos pasos hacia vivir más plenamente con quien ellos son y con su situación actual. Porque pasa muchas veces también en el dolor crónico que quieren volver a ser la persona que eran antes de X cosa. Y hay momentos en los que eso no es posible, pero sí es posible tener una vida plena. Es aceptar la situación en la que estoy y es reconstruir una vida alineada con quién soy y alineada con la situación en la que estoy. Entonces, para mí, como la meta final y con lo que yo me sentiría muy satisfecha es con que la gente pueda ir haciendo ese camino y pueda adaptarse a nuevas situaciones que le vayan pasando, porque la vida no es plana, en la vida pasan cosas y tener las herramientas para decir, vale, me está pasando eso, tengo esta piedra, pero tengo las herramientas para voltear en la piedra y seguir en el camino que quiero o cambiar de camino si veo que eso no es algo que me esté funcionando. Que la vida no es estática, no es como el que dice, no, yo tengo que seguir en este trabajo porque me he comprometido. Sí te has comprometido y eso es importante. Y si es un valor importante para ti, lo mantendremos. Pero si esto está haciendo que tú no estés bien y tienes la oportunidad, porque también de saltar a otra rama que a ti te hará más feliz y a ti te conviene más por quién eres tú, pues se cambia. Porque la vida, si fuera estática, pues vaya aburrimiento también, ¿no? Pero es el hecho de poder flexibilizar y poder adaptarse vale. y que el sistema no falle cada vez que sientas que estás estancado en un sitio. Y aparte, Vitaliza, yo creo que va a tener un potencial aún mayor porque es a la vez que hacemos esto, Claro. vamos a estar trabajando en movilidad, en Ujú, ejercicios de fuerza, vamos a estar cambiando hábitos a nivel dietético, suplementación que pueda ayudar, o sea, no estoy a claro, favor de, yo de hecho no me suplemento con nada, pero sí que es verdad que en ciertos momentos, cuando estás haciendo un trabajo, claro. hay herramientas que te pueden Mm, ayudar. Vamos a estar dando una educación en la calma, en ver la salud desde un punto de vista no del miedo, sino ujú, de lo natural, total, sí. que eso ya está hecho y me apetece. Si alguien quiere pasarse por mi web, lo verá Mm, y puede acceder a ello a un precio que está bastante bien. Y esto yo creo que complementa mucho, es decir, si conseguimos que la persona genere flexibilidad en su vida con todo lo que has claro. explicado Mm, y que acepte ciertas cosas y genere una capacidad de trabajo hacia sí misma ujú, y además le proponemos pues esto, herramientas como ejercicios de movilidad, lo que he dicho, ¿no? sí, Fuerza, trabajar el metabolismo y ir mejorando progresivamente, cada vez va a tener más capacidad para claro. tomar nuevas decisiones, Mm, para funcionar mejor, ¿sí? exacto. Y a la vez va a estar aprendiendo, va a estar Mm, en comunidad. sí, Yo, o sea, lo vendo porque creo que es una idea muy, muy interesante lo es. y tengo ganas de poder sacarla. Y también. Vale, te quería hacer otra pregunta, Gemma. ¿Por qué crees que es tan difícil hoy en día
¿no? Hablábamos del refugio interior, aunque Sí. nos hemos enrollado con otras cosas, pero ¿por qué crees que es tan difícil, ¿no? A día de hoy conectar con ese espacio interno. Me explico un poco. Ujú. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero en el mundo de la productividad personal es donde encontré el momento y el espacio para generar ese refugio interno mío, Ujú. ¿no? Yo tengo, a través de pues, mis planes, lo que has dicho, mis valores, me he intentado alinear y tengo todo un esquema, ¿no? Y esto lo he encontrado con 39 años, lo encontré. Sí. Es decir, ¿por qué es tan difícil conectar con uno mismo y vivimos un poco como tengo un trabajo, una familia, cuido a 1000 personas y voy como un pollo sin cabeza, ¿no? Y no tengo esa alineación conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo Esta que pregunta. también, sí, no, pasa mucho, o sea, pasa mucho, no, está pasando. Y creo que es también porque hemos individualizado mucho la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, pasa mucho también en cuanto a maternidad. ¿Por qué hay tanta depresión postparto? Obviamente también porque hay una implicación hormonal que está ahí y eso es así. Pero porque es que solíamos maternar de una manera más comunitaria. Ahora mismo se materna de una manera un poco más individual en la pareja, si es que la hay, y si hay familia, pues que pueda ayudar. Pero a nivel social se concibe como algo muy individual y es como se concibe a la persona, de una manera muy individual. Entonces, tú estás apagando 1000 fuegos en tu vida y no puedes coger, sentarte un segundo. En verdad sí puedes, porque 5 minutos los puedes encontrar, pero no lo concibes como una opción para ti. De hecho, la gente que dice no tengo tiempo, que abra el móvil y mire los tiempos que tiene en cada aplicación y flipará. Porque el chute de dopamina que te da te llena, porque es lo que, se basa en eso también las aplicaciones, que se alimentan también de eso, de la individualidad, a nadie nos han enseñado, nos enseñamos más de mayor, cuando aprendemos más cosas, pero desde pequeños no enseñamos a los niños una educación emocional de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, que todas las emociones son válidas, porque es que al final si demonizamos una emoción en particular o varias, porque no son las que se consideran positivas, pues al final lo que hace es que el sistema también colapsa un poco, porque te reprimes muchísimo y dices, bueno, ya, pues la persona necesita llorar de vez en cuando, y necesita estar triste, y necesita estar feliz, pero también necesita estar enfadada, y también necesita sentir asco. Son cosas que están ahí que socialmente creo que hemos capado muchísimo y nos hemos dedicado a poner las cosas en cajitas y claro, la gente como que está ahí, Claro, y no hay ese entonces, espacio a nivel exacto, emocional, mm, cognitivo, ¿no? Porque también la también, parte, sí, hay que tener un espacio en el que mm, pensamientos se suelten en un sitio sí, y tener un diario, por ejemplo, ¿no? Que yo totalmente, pues, hace un tiempo hice una revisión bibliográfica y el journaling que se llama sí, es una herramienta que se usa muchísimo, ¿no? Ahora muchísimo, los estoicos han puesto de moda, ¿no? El diario esencial, sí, pero es algo que nos pasa a ellos, sí, ¿no? Es el poder sacar ideas, ¿no? Y tener un espacio y como trabajar esa parte sí. cognitiva. Y que la gente también creemos que todo se tiene que hacer de una manera o si no, no está bien. Ujú. Me explico. Hay gente que le gusta escribir un diario y eso le funciona. Hay gente que le gusta escribir poesía y eso es lo que le funciona. Y hay gente que le funciona dibujar. Y hay gente... Es trobar un espacio para ti y una herramienta para ti. No se puede universalizar todo. Que sí, que hay herramientas que son universales, claro que sí, pero a cada uno le funcionan en un momento en específico o para una cosa en específico. No a todo el mundo le puede funcionar todo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que tenemos mensajes de también un poco gurús de la salud que encontramos en cualquier sitio sin ningún tipo de formación previa de ningún tipo, que te dicen, sí, tienes que escribir 1000 palabras al día. Pero hay gente a la que no se le da bien escribir o que no le gusta escribir y que le gusta expresarse de otra manera. Pues es que es igual de válido y es igual de válido hacer tu camino hasta encontrar eso. Claro. Y por eso yo veo súper importante el poder hacer acompañamientos, aunque sean Ujú, grupales, pero con una cierta individualidad en claro, el que pueda esa persona en un momento dado expresar su caso, que pueda hablar con el profesional que está llevando el tema y que le ayudemos
a encontrar ese espacio interior, a Exacto. crearlo, a trabajarlo y a que vaya, pues que de ahí florezcan Claro, cosas, ¿no? Y que luego te des cuenta que empieces a confiar más en ti mismo, que empieces a sentir, hostia, siento aquí en esta situación, siento ira, pero no me siento mal por esa ira, ¿no? exacto. No me siento luego culpable, ¿no? O me doy un privilegio en un momento dado y me lo merezco, Sí. ¿no? Que muchas veces, Nos la- gusta mucho eso. claro, las Mm, personas, a mí me pasa, ¿eh? Yo ahora tengo un proyecto que está empezando a funcionar bien y no te das ese privilegio de, Sí. joder, qué bien lo estoy haciendo, ¿no? O de disfrutar de las pequeñas victorias. Claro, Que dices, bueno, no lo voy a decir muy alto a ver si... si voy a pensar, Sí, no voy a pensar que sirvo para esto. exacto. Que dices, bueno, es que Claro. llevas trabajando un montón para que te pase esto. Y así como herramienta, otra pregunta, Ujú. si ves que te fastidio mucho, me dices, ¿no? No, Pero, tranqui. ¿cómo se puede alguien empezar a cultivar esa conexión? Yo creo que eso que hemos dicho antes, esos 5 minutos al día los puedes tener. Y al principio puedes no escribir, pero pararte 5 minutos, respirar hondo y tener esos 5 minutos para ti es muy necesario. Y en esos 5 minutos, Hmm, ¿qué le puedes, alguien que tenga varias, ¿qué hago en esos 5 minutos, no? Porque quedarte quieto, claro, dices, es que, escribo, yo qué sé, me hago un videoblog, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? claro, Pero pero no es que como, tenemos que ser productivos todo el rato. por eso, Hay que parar, ¿vale? hay que parar. La primera recomendación es estarte incómodo en el silencio, ¿Vale? porque al final también nos pasa con las reacciones con los otros, ¿no? Que tenemos que rellenar todo el rato todo. No, hay veces que simplemente estar en silencio también es una opción. Y a ver qué pasa ahí, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo te sientes de incómodo, de cómodo? exacto. Mm. Y además es que estamos como acostumbrados a vivir en una sociedad hiperproductiva todo el rato. Mm, No hace falta ser productivo. Descansar es hacer algo. ¿vale? Ok, Ese tiene que ser el lema. Descansar también es hacer algo. vale. Y a partir de ahí es ir viendo qué tipo de descanso necesita tu cuerpo. Porque a lo mejor no necesitas un descanso físico, que también seguro, más a día de hoy. Pero a lo mejor necesitas un descanso más mental y a lo mejor le tienes que dedicar 5 minutos al día a hacer, yo que sé, una sopa de letras, unas cruzadas, o tiene que ser algo más artístico para ti. Es ir probando qué necesitas en cada día, porque no cada día necesitarás el mismo tipo de descanso. Porque si te has levantado a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y son las 4 de la tarde, lo que necesitas es dormir, efectivamente. Pero si has tenido un día donde la carga mental ha sido lo suficiente como para que ese descanso sea lo que necesitas, pues descansas en carga mental. ¿Cómo puedes hacerlo? Haciendo algo que te guste, que si te gusta dibujar, pues dibujar, que si quieres escribir, escribes, que si quieres verte una serie, pues te ves una serie. O salir a pasear, conectar con la naturaleza, también es muy importante. O conectar con otros, ¿no? Porque no todo lo tienes que hacer solo. Claro. No, no, y esa parte social Mm, es súper, súper es importante. vital. Voy a entrar en una pregunta un Sí, poco sí. más esotérica. Ok. ¿Qué opinas de la dimensión espiritual del ser humano? ¿Vale? Entonces, Mm, ¿cómo habláis en psicología en estos términos? ¿No? Porque o sea, es un tema que me genera mucha sí, curiosidad y si te vas a Spotify y pones espiritualidad, encuentras de todo, ¿no? sí, He sí, oído sí. hablar de que si los esenios, que si el budismo, que si Ujú, el hermetismo. Sí, hay muchísimas historias, o luego ya la religión, ¿no? Las sí, diferentes religiones. Pero claro, hay una dimensión en que todo ser humano se hace preguntas sí, y ahí hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Y ahí pues empiezan a generar, la ciencia te intenta decir cosas, sí, pero el cientificismo sigue siendo una religión. ¿Vale? totalmente. Entonces, Sí, sí, sí. ¿cómo en función de tu visión, ¿no? A día de hoy o con lo que has aprendido Mm, como psicóloga, cómo enfocas esta esfera espiritual? sí, yo creo que es muy importante la esfera espiritual porque es un motor también. Yo, ¿cómo lo trabajo? Yo suelo trabajarlo con el sistema de valores, Mm, porque al final espiritualidad es un concepto muy amplio y donde entran muchas cosas. Yo soy de la opinión que lo que le vaya bien a la gente, pues tiramos con eso porque a lo mejor yo puedo creer una cosa y a mí me funciona y alguien puede creer en la misma cosa que yo y no estarle funcionando, ¿no? Pasa mucho con la religión, que hay personas que conciben la religión de una manera que les ponen una cajita y eso pues les genera un poco de malestar y es como
¿vale? Es un arma de doble filo, también puede ser un factor protector como puede no serlo. Entonces es trabajar desde ahí, desde lo que al final es sistema de valores. ¿Qué sistemas de valores tiene la persona que tengo delante de mí? Y cómo puedo hacer que esa persona viva alineada con eso, sin que le genere un malestar en su vida. Y si le genera un malestar en su vida, plantear por qué. Claro, porque en el momento que se alinea, ¿no? Lo que haces con lo que sientes Ujú. y con esos valores que tienes, ¿no? Valor no deja de ser algo que te hace generar valor. O Sí, sea, que algo sirva, que algo sí, sí, funcione, sí. que algo sea bueno. Y es un motor para la motivación también. Exacto. Y de ahí sale mogollón de energía, ¿no? Cuando una Mm, persona está alineada, sí. yo de hecho, también la osteopatía es muy espiritual, Mm, cuando estás trabajando con alguien que realmente no estás haciendo nada, estás ahí conectado, escuchando, ahí se mueve muchísima energía, ¿no? Cuando consigues mm. alinearte tú y que se alinee la persona, que son después de 15 minutos en el cráneo, ahí se mueve muchísimo, ¿no? Y un poco en lo físico, en el plano tangible, yo la Mm, espiritualidad la entiendo ahí. claro. Y hay todas esas, ya no tener respuestas a nivel cognitivo, No, sino sentir que estás sí, alineado, ¿no? Es un poco, sí. Y respetar también las bases sobre las que se sustenta la otra persona. Porque para mí las bases pueden ser unas, pero para el otro puede ser, yo qué sé, el horóscopo. Y a lo mejor para mí eso, pues, que me da igual, ¿no? claro, Pero, o sea, para esa persona es importante y eso le ayuda a sustentarse sobre algo y a construir a partir de ahí sus valores y lo que es importante para él, pues adelante. claro, es como que las diferentes, según, no sé, educación, Mm, cultura, ¿no? Alguien que, por ejemplo, se haya construido en el Islam, con los valores del sí, Islam, con sus creencias, y llega a una situación en la que es funcional, ayuda y exacto. forma parte de una sociedad, pues está bien. Es que, ¿no? Es que Tenemos, sí, 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 además, muchas religiones que no son la católica cristiana hacen mucho de factor protector, que la cristiana y la católica también, pero es la que tenemos concebida, porque al final socialmente somos de un estado católico, o sea, ahora es agnóstico, pero de sí, origen básico, católico, sí, que digamos. decirte, y entonces integrar otras culturas y otras religiones muchas veces a la gente le cuesta un poco, pero es que todas las religiones se basan en lo mismo. Cada una tendrá su manera de, como la práctica es distinta, pero la raíz es lo mismo, es el bienestar de la persona, es tratar bien al otro, es estar alineada tú con una espiritualidad, con algo más grande que tú, que puede ser religión como puede ser la ciencia, que decirte, Es el que funcione bien tú y aportes a tu entorno y construyamos una sociedad que tire hacia exacto. adelante, ¿no? O Mm, sea, que es lo que debería ser y vamos, debería venir de base y luego ya pues cada uno con sus sí, creencias y sus cosas, ¿no? Vale. Si tuvieses, te hago otra preguntita en la misma línea. dale. Si tuvieses que decirle una sola cosa a alguien que siente que ha perdido el rumbo o que vive con una ansiedad, con un vacío interno constante, Ujú. ¿no? Aparte de que nos contacte para Sí. Vitaliza, eh, ¿qué le dirías? ¿No? Si tuvieses que, imagínate, ¿no? Darle un kit de salvamento a alguien en esa Vale, situación, sí. ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le podrías aportar? O sea, creo que es complejo porque, claro, es un problema muy grande. Entonces, ver el problema abruma muchísimo, porque es estar delante de, yo qué sé, un bosque enorme y has perdido el camino. Entonces, es paso por paso. O sea, lo que no puedes es abordarlo todo de golpe porque es imposible. Entonces, ir cogiendo poco a poco. Lo primero que haría igual es hacerlo reconectar con algo que le guste. Parece como muy chorra y sobre todo como es el típico de, bueno, si estás triste sonríe. Pero no, vale, ¿qué es algo que te producía placer antes que ahora no lo hace por la situación en la que estás? No porque te haya dejado de gustar hacerlo, sino yo que sé, antes solía salir a pasear y eso me relajaba muchísimo. Y ahora he dejado de hacerlo porque estoy en un momento de estrés y de ansiedad enorme. Y no tengo tiempo. Volvemos. Vale, tienes 5 minutos. Date una vuelta a la manzana primero. Vuelve y vamos trabajando desde ahí. Desde el hacer cosas gratificantes y empezar a tener herramientas de regulación emocional. Porque salir y darte un paseo es algo de regulación emocional. Porque también es algo de descanso, Mm. que es lo primordial. O sea, en la persona
una persona que no está descansando es lo primero que falla en el sistema. Cuando algo no va bien, la persona tiene insomnio, le cuesta dormir, le cuesta comer. Las funciones básicas es lo primero que se van Vale. como indicador. Entonces es identificar que algo está pasando, aceptar que algo está pasando, porque también negarlo todo el rato, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Vale, es identificar y aceptar. Vale. Primeros pasos. Identificar, aceptar y cómo generar ese espacio. Exacto, sí. Vale. Entonces al principio serán 5 minutos que te buscarás para ti, pero después verás que puedes cogerte 15 o 20 minutos incluso al día. Entonces es ir como empezar por poquito. Porque sí es verdad que si de buenas a primeras te tienes que encontrar media hora durante el día, no la vas a encontrar. Claro. Porque estás totalmente ofuscado con tu situación, la vida, la hiperproductividad en la que estamos. Entonces es, vale, 5 minutos. Y de 5 minutos, pues a 10 minutos. De 10 minutos. Y ahí puedes ir construyendo un espacio para ti que sea tuyo solo. Y que también puede llegar a ser tuyo con otras personas, si es lo que necesitas en ese momento. Pero que sea tuyo primero. Claro, yo añadiría ahí o sea, si yo le tuviese que decir a alguien, ¿no? Me hago la Sí, pregunta sí. que te he hecho, me la Sí, hago a mí sí. mismo, Perfecto. me parece muy bien. Yo añadiría también el déjate ayudar, Sí, que a veces es un problema que tenemos todos, ¿eh? Yo, sí, por sí, sí. ejemplo, llevo 2 años intentando montar, ¿no? Ujú, Bueno, 1 año y pico, ¿no? Intentando montar este proyecto y lo que más me ha costado es coger recursos y dejarme ayudar, ujú. ¿no? Y a veces ahí es donde está el cambio, Sí, es por ¿no? eso que hablamos otra vez de la individualidad. Claro. Somos seres sociales. No estamos hechos para estar solos. Y cuesta, ¿eh? Sí, cuesta muchísimo entrar en la interdependencia porque genera vulnerabilidad, porque es admitir que no puedes tú solo. Ujú. En una sociedad que nos ha dicho que tenemos que poder nosotros solos, cuando la realidad es que biológicamente y socialmente no estamos hechos para poder solos. Y no, de hecho, el ser humano ha evolucionado en eso, en grupos de 40, 50 y ahí en Claro, grupitos y todo. que la institución de la familia, digamos, se basa en eso. Mm. Pero puede ser familia de sangre como puede ser familia encontrada, me refiero. Sí, Sí. Entonces, no estamos hechos para no necesitar a nadie. Tampoco estamos hechos tampoco para ser totalmente dependientes de otra persona. Somos interdependientes. ¿Qué significa eso? Que unos necesitamos a otros y otros a unos. Y eso está bien. Cuesta la vida entender e interiorizar eso. Porque es para la sociedad pedir ayuda es entrar en la vulnerabilidad y en el otro me puede hacer daño si pido ayuda. sí, te sientes desprotegido. Sí, Sí, por eso la valentía de... totalmente de pedir ayuda. Claro. Mm. Entonces, así resumiendo, ¿no? Si estás en un pozo, pues 2 cositas, ¿no? Empezar a generar el espacio, Ujú. empezar a sentirte, a hacer eso que te haga entrar en flow, ¿no? Un Sí. poquito, que te haga entrar en, pues esto me ayuda, Ujú. a ver qué pasa ahí, y luego, ya que genero el espacio, empiezo a ver, ¿no? Empiezo a buscar Sí, quién me puede ¿dónde? ayudar, ¿no? Sí, Pues siempre hay alguien que pueda ayudar. totalmente. Vale. Ok, ahora enlazamos y volvemos un poco a Vitaliza. ¿Qué tipo de acompañamiento? Aquí si no te ayudo yo a contestar, ¿no? Porque el programa tampoco es que esté ya a tope, Sí. ¿vale? Lo estamos construyendo, ¿no? Pero dentro del proyecto, lo que estamos proyectando en Ujú. adelante, lo has dicho, ¿eh? Pero ¿qué tipo de acompañamiento vas a ofrecer? Hemos hablado de las herramientas un Ujú. poco, ¿no? De, pues eso, lo que has ido comentando. Sí. ¿Cómo sería ese acompañamiento? O sea, yo como trabajo yo es más lo que hemos hablado, identificación, aceptación y manejo. Porque sin identificación yo no sé o sea, tú no sabes qué tienes que manejar Claro. y yo tampoco puedo darte las Que herramientas. ahí en principio a lo mejor lo harías a nivel individual, ¿no? Entiendo, Sí, una sesión de reconocimiento donde te exacto. enfocarías en eso. Sí, sino también se pueden dar herramientas a nivel grupal para que cada uno haga el trabajo en su casa y tenga también más tiempo, porque al final en una sesión yo te puedo dar indicaciones de cómo buscar eso, pero claro, en ese momento a lo mejor no te sale, tienes que ir mirándote durante toda la semana, durante un mes o durante, bueno, en verdad, mirarte cada día durante el resto de tu vida también un poco, ¿no? Para ver en qué momento necesitas qué y cómo. Me explico. Primero tienes que identificar y aceptar que esas emociones y que esas sintomatologías están ahí. No es fácil aceptar que uno no está bien.
no es fácil aceptar que uno está bien tampoco. Que decirte, es muy fácil aceptar el día a día en general, pero es empezar en eso y después ya sí que entrar en herramientas. ¿Por qué? Por lo dicho antes, no toda la sintomatología responde igual a la misma herramienta. Entonces, si una persona tiene ansiedad más de que está todo el día pensando, que está a 1000 cosas, que le echa cerebro humo Sí, que le echa un a eso, no le voy a decir, oye, pues hazte una meditación, porque esa persona no está preparada para meditar. Vale. Entonces, le daré como tareas distractoras que pueda hacer que el cerebro focalice en una cosa y no en las 1000 y una en las que tiene que pensar y pueda rebajar un poco ahí. Ir trabajando poco a poco, porque de 100 a 0 no se puede pasar. Se tiene que bajar a 90, luego ir bajando, bajando, bajando. Entonces es adaptar cada cosa a cada persona con herramientas más generales que cada uno pues pueda adaptar a su propio sistema. Claro, porque el acompañamiento será un acompañamiento grupal Ujú, en el que cada persona va a hacer un trabajo individual exacto. que va a poder ir como no equilibrando, pero ir como referenciando o Ujú, explicando y que nosotros le podamos ir exacto. acompañando, ¿no? De hecho, mi parte se basa en eso también. Mm, La parte inicial, donde hacemos la introducción, será un trabajo grupal, que exacto. la persona individualmente tendrá toda la información Mm, para irla visualizando, sí. trabajando y tal, y luego pequeños momentos individuales en los que iremos pues reposicionando, Mm, recalibrando, que no me salía, exacto. recalibrando las situaciones. Vale, vale, vale. Pregunta, otro melonazo que quiero Vale. abrir, ¿vale? Ya. ¿Cómo ves tú que has trabajado con Sí, pacientes la fibromialgia, ¿vale? Y el vale. manejo que se hace en nuestra sociedad? Porque es uno de los grandes bloques o Sí. de los pacientes que yo creo que más sufren a día de hoy. Ujú, Y tú que has tratado pacientes en el sí, hospital, en la unidad de fibro, de hecho, sí. ¿cómo la ves? O sea, ¿cómo entiendes esto? Luego yo también matizaré un poquito porque... O sea, sí es verdad que yo he tenido la oportunidad de trabajar con profesionales tremendos a nivel también psicológico. Entonces, y el abordaje que se hace ahí me ha encantado. También es verdad que la sanidad pública tiene los recursos que tiene, que es limitado. Entonces, yo creo que hay muchos factores que entran en el manejo de la fibromialgia a nivel social. Uno de ellos también es que la gran mayoría de personas que lo padecen son mujeres. Mm, Entonces, a nivel médico, nos ha costado mucho llegar a un punto donde las patologías que mayormente las padecen las mujeres sean investigadas, sean tomadas en serio. Entonces, eh, el manejo social que se hace es un reflejo de eso ujú. y es dar pasitos hacia adelante mientras también das algún pasito hacia atrás para ir, Para ir empujando, sí, ir ¿no? Claro. empujando una puerta que dices, bueno, podemos abrirla ya de una vez. Pero es eso. Y pasa mucho que muchas de las mujeres que padecen fibromialgia, hombres también padecen obviamente, y también se ve ese tipo de carga emocional en ellos. Pero son mujeres que se han dedicado a la familia, al final se han puesto sobre sus espaldas el rol de cuidadora que se nos impone muchas veces, pero que no saben cómo soltarlo. Y que su sistema les ha dicho hasta aquí, Y para aquí paramos. y aquí paramos. Mm. Y aparte es que es verdad, ¿eh? O sea, el tema de la salud femenina, Ujú, ¿no? De hecho, a nivel de anticonceptivo, sí. o sea, podrían existir pastillas anticonceptivas masculinas. Ujú. Y de hecho sí, pero hormona a la mujer, ¿no? O Totalmente, las sí, sí. dosis de medicamentos. Esto lo hablábamos en el podcast, creo que fue con Laura. Ujú. Y a mí ya me había llegado por otros sitios, ¿no? Como los estudios de dosis de ibuprofeno, de tal, están hechos para el hombre. Sí, sí. Y muchos efectos secundarios se podrían evitar si se Hicieran, sí. hiciese. Pero sí pasa también, por ejemplo, con el tema de los materiales de gestión de la regla, con las compresas. Hasta hace un año no se probaban con sangre, se probaban con agua. La densidad no es la misma. O sea, son detalles que parecen tonterías, pero no lo son. Es como el tema, yo qué sé, de todo lo que es la endometriosis y todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor femenino, no se ha estudiado mucho. Y la solución es, bueno, para cualquier cosa, ¿te duele la regla?
pues te damos las pastillas anticonceptivas, te paramos el ciclo, te damos un ciclo artificial y ya está. Como si esa fuera la solución, en vez de investigar qué está pasando. Claro, de hecho ahora hay un movimiento súper interesante, ¿no? Desde la PNI, por ejemplo, se está pues eso viendo, ¿no? Como pues mejorando el metabolismo, mejorando la Sí. inflamación de bajo grado, pues se regulan muchos procesos a este nivel. Ujú. Y yo, por ejemplo, la fibromialgia, lo que me encuentro es eso, que es una patología mal entendida. O sea, es un diagnóstico que por un lado para la persona es una bendición Sí, porque sí. lleva años Respira sufriendo un poco y dice, tranquila. mira, me has dicho que tengo esto, tengo algo, ¿no? Porque Sí. nadie me entendía, ¿no? Pero, Ujú. pero a la vez es una condena, porque en el momento que Totalmente. le ponen esa etiqueta, ya los tratamientos van a ir enfocados, bueno, pero tienes el dolor de base y Sí, es como que se le quita presión terapéutica, ¿no? O sea, ya no te sí, fijamos tanto. Si tienes la suerte de que hay una unidad como la que tenemos en sí, el donde trabajabas, que donde trabajábamos, de hecho, yo he sí, estado sí. muchos años allí y pertenecía un poquito, ¿no? Sí, De hecho, sí. hice un curso en la unidad de fibra. Mm, Entonces, si tienes la suerte, pues que hay una unidad multidisciplinar que te pueda acompañar, pues exacto. vas a generar aprendizajes, Sí, sí. pero entender que tienes dolor porque una parte de tu sistema, ya sea a nivel del alma o a Mm, nivel del cuerpo, no está funcionando bien, está mal programada, es algo que no acaba de llevarse, ¿no? Y sí. yo por eso desde lo privado, un programa así Ujú. en el que Sí. pues entendemos todo esto, generamos ese espacio, empezamos a trabajar el cuerpo en la medida Ujú. de lo posible, cada uno lo adapte a sus posibilidades, pues me parece espectacular, Sí. la verdad. Y una forma de entender más esto. Sí. Porque otra cosa que digo, Y de y quitarle también un poco de estigma y de dolor social, en ese sentido. claro, sí, porque además es eso, que te mengua, o sea, personas que tienen, o sea, te levantas con dolor, Ujú. te cambia el ánimo, te cambia tu capacidad de producir, ¿no? Sí, Porque quieras o no, que nos guste o no nos guste, hay que producir, porque hay que sí. pagar y Hay hay que que, comer. y hay que comer, ¿no? Y de hecho, yo haría este programa gratuito, pero lo venderé. ¿Por qué? Pues porque también tengo que Claro. pagar cosas, ¿no? Y ojalá, ¿no? Pero esas personas pues tienen ese dolor físico, ese dolor social, Ujú. en que tu entorno muchas veces, ¿no? Porque conoces ya no solo la Sí, sí. persona, sino su entorno también está sufriendo. Ujú. Entonces, reconocer todo esto, pues es complejo Sí, y sí, la sí, sí. sociedad muchas veces no. Vale, otra preguntita, ya casi casi estamos. ¿Va bien? Vamos, yo muy bien, sí. ¿Qué te ilusiona de este proyecto? Así, esta es una pregunta así un poco más Sí. personal, pero ¿qué No, yo te... creo que a mí, o sea, a mí me ha gustado mucho trabajar con personas con dolor crónico, porque creo que es un tipo de paciente complejo, pero al mismo tiempo muy agradecido y no agradecido de que te den las gracias, sino agradecido de que se pueda hacer un trabajo muy bueno y ves a la persona mejorar muchísimo y que lo necesita mucho. Entonces, veo que veo que a nivel de seguridad social es muy complicado hacer este tipo de abordaje y es muy necesario al mismo tiempo. Entonces, me genera como mucha ilusión en poder acompañar en eso, también porque aprendo mucho de ti, también se tiene que decir, y poder acompañar en eso y ver que gente que sufre menos y puede tener un sitio y un espacio, no solo con los profesionales, sino con otras personas que también sufren. No desde estamos sufriendo todos, sino estamos en un proceso para dejar de sufrir Mm, y acompañándose el uno al otro, creo que puede ser muy beneficioso. claro, no, para mí es un proyecto que es, a ver, la palabra ya es como un pepino, ¿no? O sea, es Mm, muy interesante sí, porque yo lo he intentado hacer esto. De hecho, en los 2 últimos años que estuve en ujú, el hospital, intenté hacer esto a nivel, pues eso, de grupal, ujú, pero no se puede. Y lo que me da un poco de rabia es que dices que no hay recursos, pero una cirugía, ¿no? Porque ujú, muchas mujeres, y digo mujeres y sí, hombres, sí, pero que tienen fibromialgia y les aparece un dolor en el codo o en el hombro, yo las he visto operadas ujú, y te sí, sí, operan el codo y eso es mucho más caro que un acompañamiento grupal, sí, ¿sabes? Es decir,
ya no es solo recursos, sino Pero es bueno, es lo mismo de siempre, mentalidad. sí. Es mentalidad. Sí, es Y, porque hay salud de primera y salud de segunda. exacto. Sí, sí. Y un proceso quirúrgico es como más rentable y Mm, como que llama más. Y un acompañamiento en el que hablemos y eduquemos mm, es como que no vende, ¿no? Y incluso hay mucha gente que no tiene esa apertura de conciencia para totalmente. entrar, ¿no? Pero se nota muchísimo también en la cantidad o la falta de psicólogos en un hospital. Mm, Que claro. bueno, hay 1, 2, 3, si me apuras 4 si el hospital es muy grande, y eso es tener mucha suerte. Sí, 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 sí. Bueno, es que, y los fisios antes habían 4, ahora ya te Claro, encuentras hospitales, en la mía ya somos 13 o 14, sí, pero donde yo es estaba. eso. Pero eso ha sido, yo lo he visto, hace 20 años cuando yo entré, yo empecé a formar parte del crecimiento de la plantilla, Ujú. pero cuando yo entré en el hospital había 4 fisios Es que, y ahora ya hay 15 o 20 y a nivel de psicología ojalá pase, si no pues en lo privado iremos haciendo. claro, Pero, no sé, yo creo que este proyecto puede ser, puede ser muy guay. A mí me motiva a mí por me el gusta hecho muchísimo. ostras, vamos a ofrecer un acompañamiento a múltiples niveles. Si a la gente ahora que si ha llegado hasta aquí y nos estás escuchando, puedes contactar conmigo o Sí, con Gemma y iremos pasando información. De hecho, haremos webinars al sí, respecto y bueno, ya iremos hablando más de cara a diciembre, enero, sí, pero será algo que hagamos. Pues hasta aquí llegamos, Gemma. sí. ¿Vale? Muchas gracias por No, venir y y aparte a hoy hemos ti. grabado desde la sede del Sí. Vitalista en Hospitalet, que normalmente me desplazo. Ah, sí. Y muchas gracias por venir, No, hombre, por estar aquí, por, pues, un por placer. Si es que me construir. encanta este proyecto, de verdad. Vale. Estoy contenta. Pues dicho esto, aparte de agradecértelo, también que quien esté interesado que nos pueda contactar, que si quieren Mm, contactar contigo, dejaré en las notas del episodio sí, tus mira, sí. referencias para que puedan ver y conocer Ujú, y tal. Y vamos hablando, ¿vale? perfecto. Gracias por todo, un A ti, placer un placer. Que vaya y muy hasta bien. siempre. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. La verdad que creo que es una charla muy productiva y muy interesante, porque aparte de Vitaliza, ¿no?, que nos interesa trabajarlo, el poder trabajar con un psicólogo y el poder hablar en profundidad, cuando digo psicólogo, psicóloga, el poder hablar en profundidad, ¿no?, esa interrelación entre el cuerpo y la parte cognitiva, emocional, la espiritualidad, ¿no?, y toda esta parte más menos integrada, ¿no?, en el conocimiento común de la medicina y de la salud, pues creo que es súper interesante, ¿vale? Y luego pues está el proyecto Vitaliza, que por ahora está en una fase que se puede empezar a consumir y que lo vamos a ir desarrollando pues a lo largo de este final de año y principios del año que viene. Entonces, si eres paciente, ¿no?, si eres, pues eso, padeces algún tipo de dolor crónico y no acabas de encontrar una solución y no te acaban de dar pues la tecla, ¿no? Vale la pena que nos contactes y que estés atento, ¿no? Tampoco directamente a proponerte nada, ¿no? Pero estate atento porque vamos a hacer diferentes webinars, vamos a ir trabajando y vamos a ir proponiendo cosas en redes sociales y a través de aquí, y estamos a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, nada, un placer. Muchas gracias. Recuerda que si te gusta el podcast vale la pena que le puedas poner un buen comentario o que puedas hacer, pues darle un me gusta o simplemente valorar bien el podcast, que ayuda mucho. Y poquito más. Gracias por tu tiempo, un placer y hasta siempre.